Para continuar y terminar lo que es el mediodía de hoy, vamos a escuchar a un juez inglés. Pero antes me presento, porque algunos no me conocen. Mi nombre es Guillermo, pertenezco al Colegio de Magistrados de San Juan, ejerzo la magistratura y puede haber sido una aventura de la gente del colegio confiarme a mí la presentación de un juez inglés, porque poco de inglés sé, pero bueno, es un honor con el cual me distinguieron. Con quien contamos hoy tiene una trayectoria, yo leí su currículum breve que presentó, y realmente tenemos ante nosotros una persona con una gran experiencia, de manera que esto lo anticipo para que ustedes aprovechen la ocasión para obtener la mayor información que nos pueda servir, porque desde luego son esquemas posiblemente distintos en algunos aspectos. Entre nosotros entonces está Lord Justice Anthony Hooper, juez de apelaciones. Cursó sus estudios de licenciatura y maestría en Derecho en la Universidad de Cambridge, institución a la que hoy pertenece en calidad de miembro honorario. Desde 1962 hasta 1973 enseñó Derecho en distintas universidades de Inglaterra y de Canadá, entre ellas en la Universidad de Laval, Quebec, y en la Osgoode Hall Law School de Toronto, donde fue profesor. Durante la mayor parte de esa época se abocó al área del derecho penal, derecho procesal penal y pruebas penales. Durante su periodo en Canadá se incorporó al Colegio de Abogados de la Columbia Británica. En 1974 regresó a Inglaterra para ejercer como abogado. Allí se especializó en casos penales, tanto en calidad de querellante como en calidad de defensor. En 1987 fue designado abogado de la Corona. En 1995, luego de un periodo de dedicación parcial como magistrado, fue designado juez del Tribunal Superior. Desde 1995 hasta 2004, presidió juicios penales de alta trascendencia pública. Entre ellos se menciona el caso de jóvenes de muy corta edad acusados, erróneamente luego se determinó, de haber estado involucrado en la muerte de un niño de 10 años, de apellido Taylor. Durante ese periodo también fue miembro del Tribunal en lo Contencioso Administrativo y Tribunal de Apelaciones en lo Laboral. En el 2004 fue designado miembro del Tribunal de Apelaciones. Dentro de este tribunal, constituido habitualmente por 3 jueces, dedica la mitad de su tiempo a la división penal, la otra mitad a lo civil. Asimismo, participa activamente de la Comisión de Derecho Procesal Penal. Ha dictado conferencias en lugares tales como China y Francia sobre investigación y juzgamiento de casos penales en Inglaterra, que precisamente sobre eso nosotros escucharemos en particular, sobre la investigación penal. Conversando con el señor juez, me hizo saber que le interesaba que ustedes conocieran de también actividad por los grupos minoritarios que pueden tener Inglaterra u otros lugares. En particular, propició la adopción de un código de equidad. Su trascendencia es que abrió la posibilidad, tanto a hombres como mujeres pertenecientes a etnias minoritarias, para el ingreso a la magistratura, lo cual, creo yo, muestra la apertura que tiene en relación a las minorías. De manera que tenemos a una persona ante nosotros muy interesante, muy importante, y me animo a decir que por esto último, de mente abierta. Así que les sugiero que saquen el mejor provecho. Muchas gracias y le cedo la palabra al doctor Anthony Hooper. Thank you very much, Dr. Adavis. First, an apology that I do not speak Spanish. Forgive me. French, yes. Spanish, I haven't yet learnt, but must now learn it.
doctora Darves, por sus palabras de presentación, y me disculpo ante todos ustedes por no poder dirigirme en castellano. Podría hablar un poco de francés y desde ya hablo inglés, pero nada de castellano. Thank you to the Federation, to your Federation, for inviting me to this beautiful place in the middle of an English winter. Quiero además agradecerle a la FAM, a vuestra federación, por haberme invitado a conocer este maravilloso lugar y además de manera tan oportuna, sustrayéndome del invierno inglés. You should know that I am here because of a chance meeting Pero además me parece importante que ustedes sepan que mi presencia aquí se debe a un encuentro fortuito. between your president, Un encuentro entre el presidente de la Federación, Judge Fleming, el Dr. Fleming, and Her Majesty's ambassador here, Sean Morgan. y la embajadora británica en la Argentina, Jean Morgan. They met on the Cruce de los Andes, Y el lugar de encuentro fue nada menos que el cruce de los Andes. and after 6 days on mules, Después de pasar 6 días a lomo de mula, the ambassador agreed to invite an English judge to come and speak at your meeting. Embajadora recibió con agrado la idea de invitar a un juez británico que participara en este congreso. And I'm grateful to the ambassador for paying the fare, which is not inconsiderable. Y tengo que agradecer entonces a la embajada por haberse hecho cargo de los gastos de traerme a la Argentina para que estuviera presente. I'm going to talk about the criminal justice system in England and Wales, Yo me voy a referir al sistema de justicia criminal en Inglaterra y Gales. I distinguish Scotland and Northern Ireland because they have their own different systems. Y lo subrayo porque Escocia e Irlanda del Norte cuentan con sus propios sistemas. I think we would all agree that the objective of a criminal trial in a democratic society governed by the rule of law would be to give any person charged with a criminal offence a fair trial and convict him only if he is found to have committed that offence. Yo creo que todos estamos de acuerdo con la idea de que el objetivo de un juicio penal en una sociedad democrática regida por el Estado de Derecho es ofrecerle a toda persona acusada de un delito un juicio justo y condenarlo solamente si se determina que ha cometido dicho delito. In the United Kingdom, the requirements of a fair trial are now to be found in Article 6 of the European Convention of Human Rights. En el Reino Unido, los requisitos que debe cumplir un juicio justo están ahora plasmados en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Article 6 is in very similar terms to Article 8 of the American Convention of Human Rights. Y el artículo 6 es a su vez muy similar al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. And I shall concentrate only on the trial of serious offences. Por otra parte, me voy a concentrar únicamente en lo que es el juzgamiento de delitos graves. There are two great systems of law which cover now most of the world. En la actualidad, buena parte del mundo se rige por uno de dos grandes sistemas de derecho. We have the adversarial system, which is the product of the English common law dating back many centuries. Por un lado tenemos el sistema acusatorio, que surge de la common law o derecho consuetudinario inglés, que data de muchos siglos.
And we have the inquisitorial system, which finds its origin in post-revolution France. Y por el otro tenemos el sistema inquisitivo que se origina en Francia con posterioridad a la Revolución Francesa. The common law adversarial system became established in many countries which were at some time part of the British Empire. El sistema acusatorio se estableció en muchos países que en algún momento de su historia formaron parte del Imperio Británico. And that includes the United States and past and present members of the Commonwealth. Esto incluye a los Estados Unidos y a muchos de los miembros actuales o pasados del Commonwealth. And it is now the system in use in international criminal courts. Además, es el sistema que se utiliza actualmente en los distintos tribunales penales internacionales. It is not always easy to identify with precision the distinguishing features. No es fácil identificar con precisión cuáles son las distintas características distintivas de estos dos sistemas. But they include, I think, the following differences. Pero voy a enumerar las que me parece que son más importantes. In common law countries, it is the police which conduct the investigation. En los países que se rigen por el common law, las investigaciones las realiza la policía. The role of the judge, both before and during trial, in the common law adversarial system is very different from the inquisitorial system. Y el rol que debe desempeñar el juez, tanto antes como durante el juicio, es muy distinto al rol que se le asigna en el sistema inquisitivo. In the adversarial system, there is no partie civile. Además, el sistema acusatorio no tiene la figura de la parte civil. There are only two parties, the prosecution and the defense. Solamente están presentes como partes la fiscalía y la defensa. And another difference is that the defendant, if he wishes to give evidence to the court, gives his evidence on oath. Otra diferencia es que si el acusado lo desea, puede prestar testimonio ante el tribunal, pero debe hacerlo bajo juramento. There is, in the common law system, no pretrial juge d'instruction. En el sistema acusatorio no existe la figura del juez de instrucción. As I say, the police investigate the case. Como ya he mencionado, es la policía quien se ocupa de investigar. And the level of involvement of the prosecutor varies from country to country. Y el nivel de participación de la fiscalía varía en los distintos países. In England, the prosecutor can ask the police to do things. En Inglaterra, la fiscalía le puede solicitar a la policía que tome determinadas medidas. But it is for the police to decide. Pero queda a criterio de la policía decidir si va a hacerlo. Normally, the first part of the investigation will involve the arrest of a suspect, not always, of course. En algún punto de la investigación, no siempre por supuesto, se arrestará a un sospechoso. Once arrested and taken to a police station, there are very strict limits on how long the suspect can be detained. Una vez que un sospechoso ha sido arrestado y llevado a una comisaría, existen normas muy estrictas que rigen el tiempo durante el cual puede permanecer detenido. From the moment of his arrival in the police station, the suspect has the right to a lawyer.
Desde el mismo momento en que el sospechoso es arrestado y llevado a la comisaría, tiene derecho a ser asistido por un abogado. It is the police who can release a suspect pending further investigations. Y además la policía decidirá si se va a liberar al sospechoso en algún punto de la investigación. The suspect will be interviewed by a police officer. El interrogatorio del sospechoso va a ser realizado por la policía. And not by a prosecutor, No es el fiscal quien lo interroga. and not by a judge, because we have no juge d'instruction. Y tampoco desde ya por un juez, porque no tenemos la figura del juez de instrucción. He answers questions, but not on oath, Al ser interrogado, el sospechoso no está bajo juramento and he is entitled to refuse to answer questions. y puede negarse a responder las preguntas. However, a suspect who deliberately creates false evidence may be prosecuted for an offense of perverting the course of justice. Sin embargo, el sospechoso que de manera deliberada inventa en su declaración puede ser procesado por un delito que es intentar pervertir el curso de la justicia. So a suspect who, when tries to create a false alibi, Así, por ejemplo, si alguien trata de crearse circunstancias extenuantes que son falsas, could be prosecuted for that puede ser procesado por esto and will be tried for that at the same time as the major offense which is being investigated. y se lo juzgará por este delito en conjunto con el delito principal. In England, once the police have completed their inquiries, they report to the Crown Prosecuting Service. En Inglaterra, una vez que la policía ha concluido su investigación, la traslada a la Fiscalía. Existe el servicio de Fiscalía de la Corona. I shall call that simply the prosecutor. Vamos a referirnos simplemente a la Fiscalía. Only the prosecutor decides whether the suspect should be prosecuted. Y en esa situación va a ser la Fiscalía la que va a tener la posibilidad de decidir si va a procesar a ese acusado. He does not show the file to a judge to see whether the judge agrees or not. La Fiscalía no consulta con ningún juez para ver si el juez está de acuerdo o no. The prosecution is a department of government. La Fiscalía es un órgano del Estado And in the decision to prosecute is wholly independent from the executive and legislative branches of government. tiene absoluta independencia en sus decisiones sobre cómo va a avanzar, si va a procesar o no, absoluta independencia del Poder Ejecutivo y del Legislativo. That absolute independence is a vital constitutional principle. Esta total independencia es para nosotros un principio constitucional vital. The prosecutor may ask the police to conduct further investigations, La Fiscalía le puede pedir a la policía que realice otras investigaciones and in complex cases will work closely with the police. y cuando se trata de casos complejos, la Fiscalía trabaja en una relación estrecha con la policía. But the police own the case. It is their case. Pero los dueños de la causa son los policías. Subject to supervision. Por supuesto, están supervisados. Once the decision has been made that the suspect should be charged, then he will be charged at a police station
and either released on bail or remanded in custody. Una vez que la Fiscalía ha decidido presentar cargos contra un sospechoso, los cargos serán presentados en la comisaría y el sospechoso o acusado será dejado libre bajo fianza o quedará detenido. His first appearance in court will be within 48 hours. Y tiene que comparecer ante el tribunal como máximo en un plazo de 48 horas. The test which the prosecutor applies is whether or not, in relation to each offence, whether it is more likely than not that the defendant committed the offence. El criterio que debe aplicar la Fiscalía para cada delito es si existen probabilidades mayores de que efectivamente ese acusado haya cometido el delito. But there is a second and very important test which the prosecutor applies. Pero hay un segundo criterio que también es aplicado por la Fiscalía que es igualmente importante. That is whether it is in the public interest to prosecute Y es el criterio de interés público. or take some other course. Si conviene al interés público avanzar y procesar ese caso o si es preferible adoptar otra decisión. We all know the kind of case which is technically an offence, but is very trivial. Todos conocemos que hay situaciones donde técnicamente está configurado un delito, pero es de naturaleza trivial. The prosecutor can refuse to prosecute. Y en este caso, la Fiscalía puede negarse a avanzar. It is his or her decision. Queda en sus manos tomar la decisión. Likewise, age. The prosecutor may decide the person is too old or too young, or may decide that he is mentally unfit and not prosecute. De la misma manera, la Fiscalía puede tener en cuenta la edad, considerar que es una persona de edad demasiado avanzada o, por el contrario, demasiado joven, o que es una persona que no tiene todas sus facultades mentales y declinar procesar. Even in very serious cases, the decision to prosecute will normally be taken within a few days. Inclusive, en casos sumamente graves, es habitual que la decisión de procesar o no se tome al cabo de pocos días. A person arrested for murder today Una persona arrestada hoy por homicidio will normally be charged during the weekend or maybe next Monday. Hoy estamos a viernes. Normalmente los cargos serán presentados durante el fin de semana o a lo sumo el lunes, Assuming there's sufficient evidence. suponiendo que haya pruebas suficientes. In a serious case, within a matter of days, he will be appearing before the superior trial court, what the French used to call les cours d'assises. Inclusive en los casos serios, esta persona en pocos días comparecerá ante un tribunal de nivel superior, lo que los franceses solían llamar la corte de Asís. The defendant can ask the judge of that court to dismiss the case if there is insufficient evidence. Ante este tribunal, el acusado puede pedirle al juez que desestime la acusación si las pruebas son insuficientes. But that is rarely done, Esto no es muy frecuente. and so normally the case will proceed either to trial Normalmente, entonces, el caso seguirá su curso para pasar a la etapa de juicio or to a plea of guilty. o
bien podría suceder que el acusado se declare culpable. And that, I think, is another distinguishing feature between the common law adversarial system and many inquisitorial systems, namely the defendant pleads guilty, Y ahí me if he parece wishes to do so. que tenemos otra diferencia importante entre estos dos sistemas, el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo en muchas de sus variantes, que es que está la posibilidad de que el acusado se declare culpable si desea hacerlo. I give you an example of another difference. Vamos a ejemplificar otra diferencia. The judge may say to the prosecutor, I do not think that you should accept that plea to that offense. El juez puede decirle a la fiscalía que no cree que la fiscalía deba aceptar la declaración que ha hecho el acusado con respecto a determinado delito. But the decision remains that of the prosecution. Sin embargo, la decisión sigue siendo de la fiscalía. And the judge cannot force the prosecution to do something it does not wish to do. El juez no tiene facultades para obligar a la fiscalía a hacer algo con lo que la fiscalía no esté de acuerdo. There are then very strict timetables for the service of the evidence. Después hay plazos muy estrictos que entran a operar para la presentación de las pruebas. One of the great delaying features and great costs is serving a lot of evidence. Una de las causas de gran demora y además generación de altos costos justamente se encuentra en la manera de presentar la prueba. If the defendant pleads guilty, there's much smaller file. Cuando un acusado se ha declarado culpable, el expediente es mucho más chico. It is not uncommon for a defendant to plead guilty in the superior court within 14 days of his arrest. No es para nada extraño que un acusado se declare culpable al llegar a este tribunal superior en el plazo de 14 días desde el momento de su arresto. You will have read about our unfortunate riots on the 7th, 8th and 9th of August. Probablemente los medios hayan cubierto aquí los lamentables disturbios que sufrimos los días 7, 8 y 9 de agosto. The first defendants were pleaded guilty and were sentenced in the Superior Court on the 15th of August. Teníamos ya a los primeros acusados que se habían declarado culpables siendo sentenciados por el tribunal el 15 de agosto. I accept that is unusual. Evidentemente esto no es lo más habitual, But the system is flexible enough and pragmatic enough to permit it. pero contamos con un sistema que es lo suficientemente flexible y pragmático como para permitir que ocurra. I think you may agree that this system is cheaper and quicker than the juge d'instruction system. Y seguramente estarán de acuerdo con la idea de que se trata de un sistema que es menos costoso y más expeditivo que el procedimiento que involucra al juez de instrucción. I accept it is not without its dangers. Obviamente es un sistema que también conlleva sus riesgos. And when miscarriages of justice occur, it Si is se produce- usually because of what happened at the police investigation stage. Si se producen, decía, errores judiciales, en general tienen su origen en fallas en la etapa de investigación policial. It cannot work unless the police are extremely competent and extremely honest. Este sistema depende para su funcionamiento de contar con una policía sumamente competente y sumamente honesta. And
looking for evidence which may assist the defendant as well as not assist the defendant. Es una policía que busca las pruebas que favorecen al acusado y no solamente las pruebas que contribuyen a condenarlo. And therefore we have to adopt many procedures to ensure that our police are honest and competent. Y esto, por supuesto, ha exigido que adoptáramos muchos procedimientos para asegurar que nuestros policías actuaran de manera honesta y competente. A simple and perhaps obvious change, but introduced only during my professional life, is the tape recording of all interviews between the police and suspects. Un cambio sencillo, pero de enorme trascendencia, que tuvo lugar durante mi vida profesional, es el requisito de grabar todos los interrogatorios de los sospechosos. Some police officers opposed that. Hubo cierta resistencia de la policía. Their argument was that if you tape record interviews, suspects will shout on tape, "You are hitting me, you are hitting me, you are hitting me." Lo que argumentaban era que si se hacía una grabación en audio de los interrogatorios, los sospechosos iban a poner a gritar clamando que les estaban pegando. In the 30 years since the introduction of tape recording, that has never happened. En los 30 años que se llevan grabando los interrogatorios en sede policial, eso nunca ocurrió. It's another example, and we all have many, how people don't like to change and give completely stupid reasons for not changing. Esto es simplemente un ejemplo, y todos seguramente podríamos mencionar otros, de la resistencia al cambio que existe y cómo a veces se argumenta con razones bastante tontas para tratar de que las cosas no cambien. Another huge change is the audio-visual recording of the evidence of children and vulnerable witnesses. Otro cambio de enorme importancia es la grabación audiovisual de los testimonios aportados por niños, testigos o víctimas. That evidence will be taken within a matter of hours of the first complaint. Se les toma declaración en cuestión de horas una vez realizada la denuncia. And the evidence, the tape recording, the audio tape recording, or DVD these days, will be played at trial as the evidence of the child. Esta declaración que se graba actualmente en un DVD, una grabación audiovisual, después va a ser utilizada para ser reproducida y va a constituir el testimonio del niño durante el juicio. The defense has the right to cross-examine, La defensa tiene el derecho a repreguntar, but via a video link. pero esto se realiza a través de un circuito cerrado de televisión. It is in this area that many of us think we need to make many changes. Y es en este tipo de áreas donde muchos de nosotros opinamos que es necesario seguir introduciendo cambios. In Norway, for example, the last involvement that a child has with a trial is no more than 14 days after the investigation has opened. En Noruega, por ejemplo, no se vuelve a involucrar al niño una vez transcurridos 14 días desde el comienzo de la investigación. The child can completely forget, if possible, what has happened. At least will not have to live it again. Esto permite que el niño no tenga que estar constantemente reviviendo lo que le ha pasado y con suerte que pueda superarlo. We are moving to that,
but we have a long way to go. Nosotros estamos avanzando en este sentido, pero nos queda todavía un buen camino por recorrer. I want to say something about changes which make it more difficult for a suspect to exercise his right of silence. También quiero mencionar algunos cambios que hacen más difícil que el acusado ejerza su derecho al silencio. He can always refuse to answer questions. El acusado puede negarse a contestar las preguntas. We are all familiar with this case. A man who is being interviewed for an assault in a bar last night. Todos estamos familiarizados, por ejemplo, con el caso del hombre al que se interroga por una agresión ocurrida la noche anterior en un bar. Where are you? Where were you? Says the police officer. La policía le pregunta, ¿usted dónde estaba? He refuses to answer. Y se niega a contestar. If at trial he seeks to show that he was at home with his girlfriend, pero si después, llegada la etapa del juicio, trata de probar que estaba con la novia en su casa, the jury can take the fact that he said nothing earlier into account. el hecho de que no lo haya mencionado anteriormente puede ser tenido en cuenta por el jurado. Thus, in England, the caution, which we all know about from American films, has changed. Por lo tanto, estas advertencias a las que nos tienen tan acostumbrados las películas americanas, ya en Inglaterra han variado. He is warned of the risks of not answering. Es decir, se le advierte que tiene también determinados riesgos no contestar las preguntas. And the European Court has held that that is consistent with the Convention. Y esto fue analizado por la Corte Europea de Derechos Humanos y se determinó que era congruente con el convenio. I turn to the trial stage, Vamos a pasar ahora a la etapa del juicio. The judge is very much involved with case management. Los jueces tienen un rol muy activo en la gestión de las causas. The judge is the referee who makes sure that both the prosecutor and the defense comply with strict time limits. El juez va a actuar como árbitro, es el referí que verifica que haya un estricto cumplimiento de los plazos, tanto por la Fiscalía como por parte de la defensa. He will try and make sure that the only witnesses to be called at the trial are witnesses whose evidence is really in dispute and matters. Además, el juez también va a tratar de que solamente comparezcan en el juicio los testigos